Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores, basado en valores. Razonamiento verbal 1. Segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios los bendiga y ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 2, tema 1. Tipos de textos según su contenido. Bien, con relación a lo que es un texto, alumnos, su concepto, su noción, ustedes saben que está formado por ideas, pero estas ideas tienen que estar relacionadas y al último nos van a dar algo global, algo general, un mensaje. Es un enunciado con un sentido unitario. Ustedes muy bien saben que un texto, alumnos, si empezamos a fragmentarlo, desde un inicio empezamos con letras, sílabas, palabras, el conjunto de palabras que forman oraciones, el conjunto de oraciones que forman párrafos, y el conjunto de párrafos forma un texto. Por eso dice conjunto ordenado de ideas, que deben estar relacionadas. Nos deben de dar un mensaje general, global. Porque no se puede hablar de dos cosas, solamente de un solo aspecto. ¿Y qué es el tema, estudiantes? ¿Qué es el tema? El tema es el asunto que se trata en el texto. En otras palabras, es un significado general. Ojo, que el tema de repente lo pueden escribir en un renglón. No es más, otra cosa es un resumen. Es muy distinto. O sea, tenemos que aprender a diferenciar esto. Una cosa es un resumen y otra cosa, ¿qué es el tema? O sea, ¿de qué trata? ¿Y cómo podemos identificarlo, alumnos? ¿No? Se identifica con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué trata el texto? Veamos algunas propiedades. Tenemos lo que es la adecuación. En esta parte, la situación comunicativa en que se emite el mensaje. ¿Cómo voy a emitir? ¿Cómo voy a dar a conocer este mensaje? La cohesión, ¿no? Cohesión. Es una propiedad, alumnos. Sintáctica. ¿Pero por qué sintáctica? Porque tenemos que ver cómo se enlaza los elementos de un enunciado. Y pues nosotros para enlazar, nosotros tenemos los conectores lógicos, ¿no? Las preposiciones, las conjunciones. Para que así esto, alumnos, sea comprensible. ¿No? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ahí tienen ustedes una, que, de, si yo digo de repente, es propiedad básicamente sintáctica, trata cómo enlazan. Si lo que cohesiona son el que, el de, una. Si ustedes están viendo en lo que es en la cohesión, en las dos primeras líneas, estudiantes. A eso es cómo se enlazan los elementos, o sea, las palabras, ¿no? Las ideas. Y la otra propiedad es la coherencia, que es una propiedad fundamental, inherente, o sea, propia del texto, para que pueda ser percibido. ¿Por quién? Por el receptor. Que al receptor también lo conocemos como decodificador. Ojo, decodificador o descodificador. En algunos textos que aparece descodificador y en otros decodificador. Es lo mismo, estudiantes. Es lo mismo. ¿Sí? Para que no se puedan confundir. Entonces tenemos tres propiedades. La adecuación, la cohesión y la coherencia. Veamos tipos de texto, alumnos.
En otros tipos de texto tenemos en primer lugar el narrativo. ¿Y cuál es la intención comunicativa de este tipo de texto narrativo? Cuenta, relata. ¿Pero qué relata? Hechos. ¿Qué les ocurre a quién? A los protagonistas, a los personajes. ¿Pero en dónde? En un lugar, o sea, un espacio. ¿Pero cuándo? Tiempo. ¿Y quién nos da a conocer esto? A un narrador, que puede ser real o imaginario. Entonces, relata, cuenta, hechos. Un narrador de personajes que están en un lugar, en un tiempo. ¿Y a qué preguntas responde este tipo de texto narrativo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué modelos tenemos o ejemplos, no? Tenemos las novelas, los cuentos, las noticias, etc. ¿Y qué tipos de lenguaje nosotros utilizamos en este texto narrativo? Se utilizan los verbos de acción. Entonces ya tenemos el primer tipo de texto, que es el narrativo. Tenemos otro tipo de texto que es el argumentativo, ¿no? Argumentativo, de argumentar. Su intención comunicativa. Nos habla sobre el punto de vista del autor. O sea, su opinión. Pero esta opinión tiene que tener una fundamentación, tiene que tener un sustento. O sea, tengo que arguir, tengo que defender mi punto de vista. O sea, defiende ideas y expresa opiniones. Es por eso que aparece la tesis, argumentos y la conclusión. ¿Y a qué pregunta responde? ¿Qué pienso? ¿Por qué lo creo? ¿Qué te parece? Algunos modelos o ejemplos tenemos los artículos de opinión, críticas de prensa, etc. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en este texto argumentativo? Los verbos que expresan opinión. Los verbos que expresan opinión. Otro tipo de texto, tenemos el expositivo o informativo. ¿Cuál es su intención comunicativa de este texto? Explica objetivamente los hechos ocurridos. Claro que en un espacio y en un tiempo determinado. ¿A qué pregunta responde? ¿Por qué es así? ¿Qué modelos tenemos ejemplos? A veces los encontramos en los libros de textos, artículos de divulgación, enciclopedias, etc. Ahí encontramos el tema, la idea principal, las ideas secundarias. Ustedes saben que las ideas secundarias son las que complementan a la idea principal. ¿Qué tipo de lenguaje tenemos ahí nosotros? Claro que tiene que ser claro y directo. Claro y directo. Porque tenemos que informar, tenemos que explicar de forma objetiva. Tenemos el texto descriptivo. ¿Cuál es su intención comunicativa? Dice descriptivo a describir. Tenemos que detallar. ¿A través de qué? De palabras. ¿Pero qué vamos a detallar? O describir cualidades, características del sujeto u objeto. Bueno, el sujeto puede ser una persona, el objeto de una mesa. Bueno, describan pues su mesa o describan su televisor. Pero tiene que ser minucioso, ¿correcto? Cuentan cómo son y cómo se caracterizan los objetos. No solamente objetos, personas, sentimientos, animales, lugares, etc. Todo lo que ustedes puedan ver alrededor. Y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo es? ¿Cómo son? Modelos o ejemplos de textos descriptivos. Guías de viaje, ¿no? Novelas, cuentos, cartas, diarios, etc. ¿Cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza en este texto descriptivo? Es que acá se utilizan los adjetivos abundantes, adjetivos. Tenemos el texto de lo que es dialogado.
En el texto dialogado, estudiantes, su intención comunicativa reproduce de forma literal las palabras de los personajes. ¿Correcto? O sea, si es dialogado, tiene que haber dos personas o más. Y responde a la pregunta, ¿qué dicen? El modelo o ejemplos donde podemos encontrar estos textos en lo que es en los actos teatrales, piezas teatrales, obras teatrales, diálogos en cuentos y novelas, entrevistas, etc. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? Acá la presencia de acotaciones, guiones, comillas, etc. ¿Qué es una acotación, profesor? Porque guiones y comillas ya lo conocen ustedes. ¿Qué es una acotación? En una obra teatral, en el escrito que dan, por ejemplo, dice, no, primer personaje dice Pedro, luego entre paréntesis ingresa llorando. O sea, debe de ingresar llorando. A eso se llama una acotación. O sea, y te indica cómo debes de ingresar, qué es lo que debes de realizar. Bien, estudiantes, con la información que se les ha brindado, ustedes realizan un organizador visual. Le toman una fotografía nítida y le envían a la plataforma de la institución. Bien, alumnos, abran ustedes su libro virtual, página 21, porque también hay otra forma de textos que son los textos instructivos, alumnos, no de repente donde ustedes mayormente encuentran pues las recetas, ¿no? Para cocinar, o de repente ustedes compran, un ropero armable o una piscina, ¿no? Portátil, y les indican qué es lo que tienen que realizar para poder armarlo. Eso se llama instructivos. Bien, abran su libro virtual, página 21. Página 21, estudiantes. Listo, cuento 3. El alumno que no ha ubicado todavía, me indica, profesor, todavía no lo he ubicado. 1, 2. Profesor, todavía no le... Dime, Francisco, hijo. Francisco. ¿Ya ubicaste, Francisco? Página 21. Francisco, ¿ya ubicaste? No me responde. Entonces, empezamos entonces. Sí, profesor. Correcto, Francisco. Entonces, Francisco, ahí vemos, para todos, texto número 1. Empieza por $1000. Empieza, por favor. Por $1000, cualquier europeo puede adquirir una copia personalizada del usuario. Eleva un poco más su voz, Francisco. Probabilidades de contraer enfermedades como diabetes. Creo que tu micro está fallando. Dosis múltiples a la empresa de Está fallando tu micro, trata de arreglarlo, Francisco. Alexandra, empiece por $1000. Francisco, hijo, trata de arreglar el micro, no te preocupes, por favor, hijo, son fallas técnicas.
Alexandra, Sí, profesor. empieza con la lectura por $1,000, texto 1. Por $1,000, cualquier europeo puede adquirir su copia personalizada de su ADN, conocer su genoma y sus probabilidades de contraer enfermedades como diabetes, esclerosis múltiple y hasta algunos tipos de cáncer. Esto es posible gracias a la empresa de investigación genética 23andMe. Persona interesada solo tiene que inscribirse, firmar un consentimiento y enviar saliva en un tubo de plástico. Hasta ahí, Alexandra. Elmer David continúa. Elmer. No está Elmer. Milagros. Al cabo de 4 meses recibirá una clave de acceso a su análisis genético dentro del archivo que la empresa tiene en Internet, del que afirma es un banco de datos seguro. Este servicio está causando polémica entre los expertos, algunos de los cuales señalan que dichas pruebas son por lo general inútiles, pues no pueden predecir qué enfermedades pueden aparecer y muy por el contrario, provocan una ansiedad innecesaria. Correcto, Milagro, muy bien, hija. Snyder, texto 2. Snyder. Sí, texto 2. Profesor, ya. Listo, hijo. Para preparar caspiroleta, se pone al fuego la leche con canela y el azúcar. Esta mezcla no debe hervir para evitar que se forme nata. Aparte, se bate a mano el huevo por separado, es decir, la clara a punto de nieve y la yema hasta que tome color blanco. Se juntan ambas en el licor y la vainilla. Se retira la leche del fuego y se agrega batiendo la mezcla de huevos y el pisco. Se sirve en vasos o tazas resistentes al calor y se les espolvorea con especies. Se toma caliente. A esto me refiero, alumnos, estudiantes, presten atención lo que les dije al último, que este es un texto instructivo, ¿sí? Te da un seguimiento, un proceso de cómo hacer las cosas hasta finalizarlo. Un texto instructivo. Continuamos con la lectura. Muy bien, Snyder. Nicolás. Texto 3. Profesor, Dime, hijo. no tengo el libro. ¿Cuál libro es? ¿Cómo que no tienes el libro virtual? Razonamiento verbal 1, o de repente ahí lo tienes con aptitud verbal. ¿Lo vas ubicando? ¿Ya lo encontraste, hijo? Sí. Ya, texto 3, hijo. Conocí el mar. Conocí el mar a los... Texto 3. Conocí el mar a los 5 años y supongo que mi primer contacto con él fue como el que solemos ver en los niños pequeños, asustados de la mano y con brazos de sus padres cuando se acercan al agua bajo la promesa de no te pasará nada malo. Vas a ver cuánto te gusta. ¿Cuánto te gusta? Continúa. Desde ese primer chapuzón debe esa primera experiencia muy común para todos los humanos. Es imposible no sentirse atrapado por la belleza del mar. Ya hasta ahí. Brittany, hasta ahí. Nicolás Brittany, continúe.
Brittany, Sí, profesor. continúa con la lectura, Brittany. Sí, profesor. Nací en Quito, una ciudad andina en medio de volcanes y montañas. Y aunque ese entorno es el mío y me acoge, también es cierto que he vivido con la sensación de no poder mirar más allá. Siempre existe una montaña en el campo que te indica que del otro lado, montaña en el camino que te indica que del otro lado hay algo que no conoces o que no puedes ver. Hasta ahí, Brittany. Continúa Pedro Salomón, pero en la página 22, texto 4. Pedro. Texto 4. Sí, sí, hijo, sí. Según las últimas investigaciones de las 24 horas del día, un cibernauta de 8 a 18 años se encuentra 11 horas y media frente a una pantalla de computadora. Ese es el nuevo mundo que la tecnología ha descubierto para él. Así miles de jóvenes intercambian fotos, videos y comentarlos a través de internet. Hasta ahí, Pedro. Rixar, continúa. Hasta ahí, Pedro dijo. Rixar. Esta realidad ha dado lugar a un hecho realmente asombroso. A los chicos están más despiertos de lo que estuvieron sus padres cuando fueron niños o adolescentes. El cerebro de los muchachos de ahora trabaja 30% más que el de sus progenitores y formadores. Bien, hasta ahí. Esmeralda. Texto 5. Yukino Miyazawa es una alumna de primer año a la que le encanta ser admirada, envidiada y, sobre todo, ser la mejor. Es bonita, inteligente y muy vanidosa. Delante de sus compañeros se comporta con gran prestancia y una fingida modestia. Aparenta gustar de grandes obras de la literatura y la música clásica, cuando en verdad prefiere escritores y músicos bastante más mundanos. Al llegar a su casa, se olvida de todo, se pone buzo, lentes, un pañuelo en la cabeza y discute con sus dos hermanas. Hasta ahí, Esmeralda, hasta ahí. Continúe, Yasmín. Su gran actuación marchaba bien hasta que conoció a Arima, un compañero de clase que también destacaba por su inteligencia y amenazaba, además con robarle la admiración del resto, aunque al principio trató de humillarlo. Luego descubrió con él que la apariencia no era todo, y dejó aflojar sus grandes virtudes, como la terquedad, la piconería y esa extraña obsesión por ser la primera. Pero por encima de todo descubrió el más profundo amor y sus Consecuencias. Belén, texto 6. Belén, ¿me escucha? Está bien. Sí, profesor. Texto 6, hija. Belén. Un tigre cuando era cachorro había sido capturado por humanos. Sí, profesor. Sí, te estoy escuchando, hija. Tu micro está mal, Belén. Hay que arreglarlo. Limni, empieza un tigre.
Ni brillar. ¿Sí? Un tigre cuando era zorro capturado por un malo. Fue liberado luego de varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no había disminuido sus fuerzas ni sus instintos. En cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Ya en las futuras, sus hermanos, teniéndolos otra vez, entre ellos se preguntaron. Hasta ahí, Limni. Dayana, continúa. ¿Qué pasó? Corrió a la selva ya en la espesura. Sus hermanos, teniéndolos otra vez entre ellos, le preguntaron, ¿qué has aprendido? El tigre, metido sin prisa, quería transmitirles algún concepto sabio, trascendente. Recordó un comentario humano. Los tigres no son inmortales. ¿Crees que son inmortales porque ignoran la muerte? Ignoran que morirán. A peso el tigre para sus adentros, ese es un pensamiento que los sorprenderá. No somos inmortales, la vida no es eterna. Hasta ahí, Dayana, Aprendí eso. Dayana, hasta ahí. Yosmel. No está Yosmel. Luis Fernando. Ya, profesor, aquí estoy. Ya. Continúe con la lectura. Ya. Aprendí esto. Dijo por fin, no somos inmortales. Solo ignoramos que alguna vez vamos a... Los otros tigres no dejaron terminar de hablar. Se abalanzaron sobre él, le mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los enfermos de muerte, dijo uno de los felinos. Se tornan repetidos y quieren contagiar a todos. Bien, estudiantes. Se ha dado lectura a estos 6 textos. Estoy viendo y observando que muchos alumnos, varios estudiantes, está faltando lectura. Falta lo que es vocalización. Leen cosas que no hay en la lectura. Entonces, por favor, estudiantes, 5 minutos, lean en voz alta en su casa. O 3 minutos en voz alta, para que su aparato fonador se acostumbre. Y aprendan ustedes también al momento de leer, aprendan a respirar. Inhalen aire y luego exhalen el aire. Tiene que haber esa concadenación, estudiantes. Entonces, ¿no? En el primer texto ya nos da una respuesta el por qué, ¿no? Que es un texto que expositivo, ¿no? O informativo, nos da a conocer algo. En el segundo ya vimos que leyó su compañero, ¿no? Para preparar, ¿no? Caspiroleta, ¿no? Que eso ya es un texto, ¿no? Instructivo. Bien, estudiantes. Ustedes en el texto, ya tenemos ya resuelto el texto 1 y el texto 2. Pero en estos dos, ojo, en su cuadernito, préstenme atención por favor, colocan ustedes ahí verificando el aprendizaje. ¿Sí? Pero primero ya dejan el espacio. Ya saben, ya estamos en el módulo 2. Colocan en una hoja módulo 2. Luego tema 1, el tema que hemos realizado hoy día. Dejan el espacio para su organizador visual. Luego en otra hoja, de título, colocan verificando el aprendizaje. Después del título colocan ustedes, como subtítulo, colocan texto 1. ¿Sí? Y colocan número 1, tipo de texto. Número 2, el tema. Y número 3, ¿qué título le pondrías al texto? O sea, ustedes. ¿Qué título le pondrían al texto? Luego colocan texto 2. ¿Sí? Colocan tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es? Si es informativo, expositivo, argumentativo, descriptivo, etc. ¿Sí? El tema.
en 2 líneas o en 3 líneas el tema de qué está tratando, ¿no? Y luego, ¿qué título le pondrías al texto? Solamente de esos 2 en su cuadernito. No, eso no me lo van a enviar ahora por WhatsApp, por favor, ¿eh? Eso me lo envían junto con su organizador visual. ¿Entendido, estudiantes? ¿Alguna pregunta, inquietud, por favor? Dime, Luis. Entendí, profesor, he dicho. No. Comprendido. Comprendido, Entendido. correcto, entonces. Comprendido. Ok, está ok. Ok. Entonces, lista de salida. Francisco Coya. Alexandra. Presente. Correcto. Elmer David. Milagros Se ha ido. Gómez. Elmer David. Milagros Gómez. Presente. Correcto. Snyder. Presente. Correcto. Nicolás. Presente. Correcto. Brittany. Presente. Correcto. Pedro Salomón. Presente. Correcto. Rixar. Presente, profesor. Correcto. Esmeralda. Presente, profesor. Correcto, hija. Yasmín. Presente, profesor. Correcto. Ángeles Belén. Presente, profesor. Correcto. Limni Zambrano. Presente, profesor. Correcto. Dayana Segarra. Presente, profesor. Correcto. Josmel Álvarez. Presente. Correcto. Luis Fernando. Presente, profesor. Correcto. Estudiantes, ¿alguna aclaración para ustedes? La clase termina hasta cuando yo me despida de ustedes. Y he visto que a unos 2 o 3 alumnos ya han abandonado la reunión. Eso les complica la nota. Porque en primer lugar acá no solamente instruimos, formamos. Informar significa educarlos. La práctica de valores, sobre todo lo que es el respeto. Estudiantes. Y yo felicito a aquellos alumnos que están hasta el último. Yo controlo, como ustedes muy bien saben, de ingreso, de salida, a veces hago preguntas cuando uno está explicando, y si no está, lo siento, pues, estudiantes. Solamente les digo, les aconsejo, les sugiero el esfuerzo de sus padres, papá y mamá, no lo boten en un tacho de basura. De repente voy a utilizar ese término, sus padres, madres se sacan el ancho o se rompen el lomo. Disculpen el término que estoy utilizando, porque ellos hacen eso. Para darles un mejor futuro para ustedes. A veces sus padres pueden tener una enfermedad, pero no les dicen a ustedes por no preocuparlos. Y aún así siguen trabajando. Porque ustedes son lo más maravilloso de la vida. Alumnos. Lo más bonito. Lo más hermoso. Bien, estudiantes, con esto termino mi clase. Hasta el día de mañana. Y se queda, creo, un alumno quería conversar conmigo. Los demás, por favor,